Buen día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Que la gracia, la paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompañe y se quede con nosotros. Hoy un día más, ya hoy 31 de enero del 2023, terminando el primer mes del año. Se nos fue rápidamente, ¿no? Así es el tiempo hoy en día. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos en nuestra iglesia a Don Bosco, ¿sí? A San Juan Bosco, especialmente a este hombre que es considerado el patrono de los educadores, de los docentes, especialmente, y de los jóvenes, ¿no? Trabaja mucho con jóvenes, especialmente con estos jóvenes que estaban en las calles, que estaban sin esperanza, con mucha hambre en ese tiempo en Italia, mientras se vivía todo el tema del hambre por el tema de las guerras y muchas cosas más que eran muy feas, ¿no? En aquel entonces. Así que, pues colocándonos en la presencia de Dios, hacemos la oración que corresponde a este día. Dios nuestro, que suscitaste en San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista de gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no ha llegado a ustedes a derramar su sangre en lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría inmediatamente. Se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó que al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él siguió mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija.
¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y el alarido que daban entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? ¿Qué significa la niña no está muerta, está dormida? Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos dos milagros maravillosos. Uno, el de la mujer que tenía un flujo de sangre, ¿sí? De hecho, hoy muchas mujeres sufren todavía esa enfermedad por el tema de los miomas, ¿no? De hecho, mi mamá sufrió mucho con ese tema. Es un tema complicado y es difícil de tratar, ¿no? Imagínense, todavía hoy en día, con toda la tecnología y con todo lo que tenemos, muchas mujeres sufren de eso y es algo complicado. Ahorita, imagínenselo en aquel entonces. Debería ser un desastre total, ¿no? Dice que esta mujer se había gastado toda su fortuna intentando curarse. Ya había hecho todo lo que tenía que hacer humanamente y aparece la fe. Porque en muchos momentos de nuestras vidas creemos que las cosas las solucionamos con plata, con dinero, con cosas materiales. Y hay cosas que no se solucionan con cosas materiales. Muchas cosas se solucionan con la oración y con aprender a confiar en la voluntad de nuestro Señor, en aprender a vivir con las dificultades, con aprender a vivir en el sufrimiento y, a pesar de estar en el sufrimiento y las dificultades, decirle a Dios gracias. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque me enseñas por medio de las dificultades a valorar cosas que de pronto tienen más sentido en el camino de nuestras vidas, a valorar papá, a valorar mamá, a valorar esposo, esposa, hijos, a valorar todo lo que nos rodea. Y solamente se valora cuando le falta. Cuando lo hay, no se valora. ¿Cuándo valoramos la salud? Cuando no la tenemos. Cuando la tenemos, muchas veces somos imprudentes y somos irresponsables con nuestra propia salud, comiendo de pronto lo que no debemos en exceso o haciendo cosas con nuestro cuerpo que no debemos de hacer. Sencillo. Cada cual analiza y piensa qué son esas cosas, ¿no? Cada cual lo hace. Esta mujer llegó al punto donde ya no habían más cosas, o sea, ya se hizo todo lo humanamente posible, vino la fe. Y no debería ser lo último, debería ser lo primero. Pero como a veces jugamos a ser dioses y creemos que yo tengo el poder para solucionar los problemas, pues a veces colocamos malas confianzas en las cosas económicas que en el mismo Dios. Y debería ser todo lo contrario. Y aquí aparece el otro relato que acompaña a este, que es el de Jairo. Jairo, un judío, cumplidor de la palabra, jefe de la sinagoga, o sea que era una persona que tenía un buen comportamiento, era una persona querida por la comunidad, y su hija estaba enferma. Jesús, el Evangelio no lo dice, pero con todo propósito creo que Jesús deja que la niña siga su camino, que muera,
para mostrar el poder de Dios, para mostrar de que la muerte no tiene poder sobre Dios, y menos sobre su Hijo. Y Él les dice a todos ellos, pues, ya la niña no respiraba, no tenía signos vitales, y Jesús les dice, no, ya no está muerta, ella está dormida. Y le dice a la niña que se levante, y ella se levanta. Ella ha regresado de la muerte a la vida. Está con ellos de nuevo. Se imaginan la alegría, se imaginan el gozo, se imaginan el asombro de todo mundo al ver que un ser querido acaba de morir y viene el maestro y le dice, levántate. Y se levanta. Es una cosa, yo creo que es algo que no tiene explicación humana, que no se podría expresar con palabras. Lo único que se puede decir es que es algo extraordinario, como las cosas que son de Dios. Jairo, desesperado, lógicamente un papá desesperado en medio de su preocupación porque su pequeña de 12 años está muy enfermita y lo va a dejar. Pero el Señor viene y atiende, ¿no? En este evangelio aparece eso, la atención del Señor y la misericordia de Dios a Jairo y hacia su bebé. En otros casos no será lo mismo, no aparecerá y no sucederá de la misma manera, pero siempre la misericordia de Dios está con nosotros. Así que el evangelio del día de hoy nos enseña a confiar en Dios, pero tenemos que confiar en Dios no siendo la última opción. Debe ser la primera opción. Debe ser la primera opción. Y en la medida que Dios sea la primera opción, Él nos va brindando herramientas para yo llegar al fin de las cosas que Él quiere. No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, porque hasta en la muerte Dios no se equivoca. Hasta en ello. Cuando llama, llama, y cuando llamas por algo, ¿no? Él es el dueño de la vida. Puede llamar antes de nacer, puede llamar apenas después de nacer, o al final de tus vidas, o unos años después, en fin. Pero Dios es Dios y Dios no se equivoca. Queridos hermanos, aquí estamos de nuevo. Edwin Andrés López en YouTube, para compartir este pequeño mensaje de reflexión y para que esto nos sirva de primero está Dios y no los recursos económicos y materiales, no. Primero es Dios, primero es la oración con Dios y que Dios guíe nuestros pasos en medio de ese caminar, ¿sí? Para que podamos hacer las cosas bien. Sigo orando por ustedes, por favor sigan orando por mí, por mi familia, para poder hacer este trabajo apostólico y otros trabajos que hacemos a nivel social. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan una feliz tarde en el Señor.